Gálatas capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a hablar hoy sobre el idólatra justificado. Estamos hablando de Abraham. Varios domingos nos va a llevar este capítulo, como ya lo miramos el domingo pasado. Vamos a estar hablando sobre doctrina. Estamos hablando en el terreno doctrinal. Usualmente los predicadores son bienvenidos cuando están de visita en otro lado, porque es novedoso, pero cuando están en la congregación, su congregación, los pastores, es más difícil porque estamos dando doctrina. Y temas diversos a veces son mucho más atractivos. El problema es que si no conoce la doctrina, tiene problemas. Y Gálatas 3, como lo miramos ya desde el domingo pasado, tiene que ver con doctrina. Entonces, cada vez que usted aprende una doctrina nueva, la incorpora a su fe, es como una estaca bien profunda que le da sostén a su fe cuando vienen las adversidades a su vida. Cada doctrina que incorpora a su fe le da seguridad y fortaleza cuando vienen las adversidades. Cualquier doctrina que se toca. Hoy, que capítulo 3 de Gálatas tiene que ver con la justificación por la fe, vamos a estar ampliando mucho más en el capítulo 3 y el capítulo 4. Y es interesante cuando hablamos de Abraham. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que también se llama monoteísta, pero no lo es. Estas tres grandes religiones convergen con el patriarca Abraham. Las tres grandes religiones. Casi más de 3,000 millones de personas tienen que ver con Abraham. 3.5 billones de personas tienen intereses creados en la persona de Abraham. Es muy importante entonces conocer quién es él, quién es Abraham. Y de eso va a tratar el tema del capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas. Y aquí en el capítulo 3, si tienen sus Biblias, Gálatas capítulo 3, hicimos una lectura hace un momento, pero solamente me voy a enfocar en el tema de esta mañana, versículos 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta sección que dimos una lectura hace un momento, del capítulo 6 hasta el versículo 14, cubre 3 puntos principales y hoy nos vamos a enfocar en el primero. Son 3 puntos. El primero es lo que hace la verdadera fe bíblica. ¿Qué es lo que hace? Versículos 6 al 9. El segundo punto, que no lo vamos a mirar hoy, será el próximo domingo, lo que las obras no pueden hacer. Capítulo 3, versículo 10 al 12. Y el tercer punto, lo que Cristo hizo. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Así que nos enfocaremos únicamente hoy en los primeros del versículo 6 al 9. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Es bueno que la aprenda bien esta doctrina. Hablamos constantemente de esta enseñanza, pero muy pocos lo han entendido realmente. Muy pocos. Aún pastores. La semana pasada habló conmigo uno de Cuernavaca, Morelos,
dice que me quería dar clases, que allá en Cuernavaca les da estudios a los pastores. Sucede que este hombre es un judaizante de los que Pablo condena aquí en Gálatas. Para él no existe el Nuevo Testamento. Isaías 53 no es una referencia a Cristo, dice él. Para él solamente los primeros 5 libros, lo que ellos llaman la Torá. Únicamente 5 libros, los demás no existen. Ustedes saben que sin Cristo no tenemos esperanza alguna. Cuando usted anula eso, ¿qué le queda? Queda vacío, sin nada. Entonces, esta confusión ha generado mucho problema en la iglesia en la actualidad. Por eso ahora están surgiendo grupos judaizantes también. Muchos grupos ahora ustedes los miran tocando el shofar, el cuerno. Vamos a tocar el shofar para que venga la gloria de Dios. Y todos con su cuerno. Bueno, no estamos de acuerdo con los cuernos. ¿Cómo el hombre realmente va a justificarse delante de Dios? Ahora, regularmente los mensajes que compartimos aquí lo hacemos por puntos, pero hoy es un poco difícil separarlo de esa manera. Vamos a mirar en primer lugar versículos 6 al 9. Tengan conmigo ahí en su Biblia, especialmente el 6 y el 7. Lo que hace la fe verdadera bíblica, que es el punto de hoy. Dice que personas son declaradas justas o justificadas por la fe en Cristo, como se ve a través de esto que vamos a mirar en esta mañana. Lo miramos primero desde el punto positivo. Para entender la naturaleza de este tema, que ha confundido a muchos, la reconciliación del hombre para con Dios, el versículo 6 y el 7 nos da mucha claridad. Pablo dice que el Antiguo Testamento enseña la salvación por la fe en lugar de las obras. Y todo gira a través de Abraham, padre del pueblo hebreo y supremo patriarca del judaísmo. Pero los judaizantes tenían argumentos. Usaron a Abraham como prueba de que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios. Vamos a ir a Génesis para mirar un proceso. Génesis capítulo 12. Allá en el primer libro de la Biblia. Ahora digo, esta es una doctrina que se repite, pero quizás no se ha entendido bien, no se ha explicado bien. Capítulo 12 de Génesis. Si ya lo tienen ahí su Biblia. Miren el capítulo 11 de Génesis, versículo 26. Está este hombre que se llama Taré. Este hombre vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán, 3 hermanos. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré, los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, que es el papá de Lot, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Es el tema que nos ocupa. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a los hijos de Harán, o sea, ahí va Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque toda la Biblia va a hablar que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ahora, Abraham aún no estaba en la tierra prometida, estaba, como dice aquí, en Harán, todavía territorio de Ur de los Caldeos, Babilonia. Pero miramos el capítulo 12.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, de Harán, salte de Harán, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Noten esto, Abraham es llamado que salga de Harán, un lugar caldeo, idólatra. Tengan en mente esto, Abraham es un idólatra. Quieren corroborarlo, vayan a Josué 24, para que vean lo idólatra que era este hombre. Josué, capítulo 24. 24. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Pero miren el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, de lo que estamos leyendo en Génesis 11, versículo 31. Dice, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. O sea, todavía no estaban en la tierra prometida. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Noten esto. Entonces, Dios llama a Abraham cuando está todavía en la región de los caldeos. Número 2, le da la promesa, 12:2, Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo llama de Ur de los Caldeos, pero ahora no está en Ur, está en la región de Caldea, pero está en este pueblo donde radicaron, dice la versión de las Américas, radicaron allí. Versículo 31. Y luego le da la promesa que acabo de leer ahora, al capítulo 12, versículos 2 y 3. Le da la promesa. Una promesa que hasta el presente está siendo efectiva. Esa promesa. Ahora, cuando vamos a Gálatas, el capítulo 3, los judaizantes usan a Abraham como una prueba. Le dicen a Pablo y les dicen a los creyentes de Galacia, tienen que someterse a este ritual de la circuncisión. Tienen que someterse a esto, porque Dios les prometió. Y miren, Abraham hizo una obra. Dejó su tierra y emigró para Canaán. Ellos lo miran como una obra. Ahora, la circuncisión, algunos no saben qué es eso. La mayoría somos adultos aquí. Y lo que no, voy a decir algunas palabras sobre esto para que lo entiendan los que no lo entienden. Y si hay dudas en los más chicos, allá le preguntan a papá y a mamá en la casa. La circuncisión era una ceremonia en la cual cortaban el prepucio del órgano masculino procreador del hombre y tenía un significado. No era nada más por hacer ese tipo de cirugía, tenía un significado según la Escritura. Era cortar el pecado del corazón, era el significado, cortar el pecado del corazón que pasaba de una generación a la otra. Como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Fui concebido en pecado, los hijos fueron concebidos en pecado, los nietos fueron concebidos en pecado, los bisnietos, y sigue así la cadena de nuestros antepasados. Entonces, este tipo de ceremonia tenía este fin, ejemplificar
que el pecado se cortaba. No tiene que ver nada con lo físico. Lo hacían literalmente algo físico, pero era espiritual. Vean Deuteronomio rápidamente para que vean lo que significa todo esto. Unos pasajes que necesitamos ver. Estamos aclarando esto, porque se dice mucho, pero tal vez no ha habido la aclaración sobre lo que es la circuncisión. Capítulo 10, Deuteronomio, versículo 16, únicamente. Circuncidad, pues, el prepucio. Ya no está hablando físicamente, órganos sexuales, no. Ahora está hablando el prepucio de vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Los judaizantes en la época de Pablo, como en la época de Cristo, siempre la circuncisión era la bandera de victoria. Con eso marchaban. Tienen que hacerlo porque nuestro padre Abraham lo hizo. Pero la Escritura nos dice que este tipo de ceremonia era solamente una insignia de la operación del corazón. Leemos más adelante en Jeremías 31, dice que nuestro corazón es perverso y Dios nos va a reemplazar el corazón de piedra por uno de carne. Entonces, no tiene que ver nada. Es similar al bautismo. El bautismo en la iglesia cristiana lo celebramos, no es para que se salve la gente, es porque ya son salvos. Es una evidencia. La circuncisión no tenía ni contribuía en absoluto para la salvación. La circuncisión fue, Misael, 14 años después de la justificación por fe. Vamos a mirar más adelante. 14 años pasaron. Primero es justificado Abraham y después es circuncidado. Entonces, mira, lo llama de Ur de los Caldeos, le da una promesa, luego lo justifica y después lo circuncida. Esa es la jornada en la vida de Abraham. Entonces, Jeremías 4, un pasaje similar al de Deuteronomio, busquen por ahí Jeremías capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 también, 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio. No tiene que haber otra vez nada de lo físico, nada con los órganos sexuales, no, otra vez es el corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Todo tiene que ver con el corazón. Si están apuntando por ahí, Colosenses 2:11 también, apúntelo ahí, ya no lo vamos a leer, pero Colosenses 2:11 habla de algo similar. Ahora, cuando ponemos estas cosas juntas, dicen los judaizantes, es obvio que si el resto del mundo, o sea, los gentiles, van a compartir las bendiciones de Abraham, primero deben de recibir la marca del pueblo judío. ¿Cuál es? La circuncisión. Y es lo que Pablo está discutiendo, argumentando y enseñando a la iglesia que se encuentra en Galacia. Este es el problema. Ellos argumentan que tiene que hacerse de esa manera. Bueno, vaya ahora Génesis 15. Génesis 15 y Gálatas 3:6 son los dos pasajes que estaremos considerando ahora. 15, versículo 6. Ahora, si tiene Gálatas 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Ahora, Génesis 15:6.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Génesis 15, Dios le está hablando de su hijo que va a tener. Le da la promesa que va a tener un hijo, que por supuesto sabemos, posteriormente sería Isaac. Entonces Pablo ahora pasa a este punto. Pablo responde al argumento. Dice, ¿ustedes no saben, judaizantes? ¿No saben ustedes lo que pasó con Abraham? Abraham se menciona 19 veces en las cartas del apóstol Pablo y es la figura fundamental en todos los argumentos de Pablo, en Romanos y en Gálatas. Siempre Abraham es la figura fundamental. Creyó a Dios, dice, versículo 6 de Gálatas y Génesis 15:6. Creyó a Dios y por haber creído a la palabra que Dios le dio, lo declaró Dios justo. Ahora, para una mejor comprensión, si no han perdido Génesis 15, vean los detalles que hay aquí en esta revelación que Dios tiene con Abraham. Si lo tienen ahí en su Biblia, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará no te va a heredar este esclavo que tienes en tu casa, no, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Estas palabras que recibió de Dios las creyó y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Ustedes que han ido a Yosemite, los que han ido, donde yo nací también teníamos ese privilegio hace muchos años. Me tocó crecer en un lugar donde no había luz eléctrica, no había nada, nos alumbrábamos con petróleo, velas, o sea que nos dormíamos a las 7, apenas se comenzaba a oscurecer y a dormir. Estoy hablando de muchos años. Usted salía a las 10 de la noche, esas horas, o en la madrugada, y podía mirar, como no había luz en esos lugares, esa región, lleno de estrellas incontables. Cuando Dios se revela a Abraham, por supuesto no había alumbrados, no había Hollywood, no había todo eso que miramos ahora, las luces, todo lo que ahora existe. Abraham claramente podía mirar en visión, como dice el verso 1, toda la grandeza, estrellas innumerables, incontables. Y Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia. Ahora, si usted piensa fríamente, objetivamente, conociendo la Biblia, eso es ridículo. Hay obstáculos. Mira, Sara es una mujer vieja, anciana. Abraham es anciano. Pero como si fuera poco, aparte de anciana, Sara o Sarai es estéril. Y Dios le dice, tu descendencia será incontable. Pero tengo una mujer anciana y estéril, estoy anciano también. Son los obstáculos. Pero dice que creyó a Dios. Vaya a Hebreos, capítulo 11. Ahí nos explica un poquito más sobre la reacción de Abraham de Génesis. Capítulo 11 de Hebreos.
Versículo 8, 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara, ¿se imagina? Abraham, se llama Abraham. Después le van a cambiar su nombre a Abraham. Y eso quiere decir padre de multitudes. Eso es el nombre que le cambió. Pero se mira a Abraham y mira a su anciana esposa ahí a su lado. Soy un padre de multitudes. No tengo a nadie. ¿Se imagina? Viene un amigo, un conocido de hace tiempo a visitarlo. Abraham. No, me llamo Abraham. Padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Pero el nombre que tiene significa padre de multitudes. ¿A qué se debe? Le creyó a Dios. En eso se fundamenta la justificación en la vida de él. Le creyó a Dios. Era por lo menos 14 años después. Búsquenlo, estoy mencionando sobre la justificación y la circuncisión. 15:6, ahora miren Génesis 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Haga matemáticas. 86 años. Ahora el 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, y ahí viene la circuncisión. En el capítulo 16, 15 en adelante, habla de cómo fue justificado Abraham. Pero ahora en el capítulo 17, ahora tiene este hombre 99 años y Dios le dice, debes de circuncidarte tú y también los de tu casa. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es lo que acaba de mencionar. Y ya el capítulo 17 habla sobre la circuncisión. Habla el verso 11. El pacto incluye eso, el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ya comienza a describir la circuncisión. Entonces usted hace cuentas ahí, por lo menos 13, 14 años, según 16 y 17, 1. Cuando usted mira a Romanos, que vamos a mirar más adelante en Gálatas sobre la ley, ¿cómo hay confusión en esto? Mira, Abraham es llamado de Ur de los Caldeos. Dios le da una promesa, es circuncidado 14 años después. Es justificado y luego es circuncidado. Y después, casi 500 años después, viene la ley. Casi 500 años. Si usted suma los 435 más esto que estamos mirando aquí, dan por lo menos 500 años para que Dios da la ley. Y cuando usted escucha gente dentro de las iglesias, que como no tocan este tipo de doctrinas de una manera seria, responsable,
Siempre están asociando ley, gracia, obras, fe. No saben hacer la distinción. Abraham es justificado. No hay ley todavía. Usted vaya con los adventistas. Hablando del sábado, todos se basan en Éxodo 20. Pero Dios desde el principio, y por eso Cristo en el Nuevo Testamento dice, Él es el Señor del sábado, Él es el Señor. O sea, hay muchas cosas que no se entienden con claridad porque no se ha entendido esto sobre la justificación. Por eso Abraham, tenemos que entender su posición, y también Moisés, que vamos a mirarlo aquí mismo en Gálatas, va a hablar Pablo de la ley y las obras. Cuando entendemos esto, es mucho más fácil que tengamos un concepto bien claro de lo que es nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Pues antes de ser circuncidado. No había hecho nada de ceremonia, nada. 14 años, muchos años. Por eso, mientras no entendamos esto, hay problemas para entender la doctrina de la justificación. Génesis y las cartas del Nuevo Testamento están mezcladas. Pasamos al otro versículo que tenemos. Ahí volvamos a Gálatas. ¿Cómo puede la fe en Cristo hacer justo al impío Abraham, a este idólatra? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, dice el 6, que creyó a Dios. ¿Qué frase tan simple, pero tan descriptiva? Creer a Dios. Aquí hay una cuestión de semántica. ¿Saben? Semántica significa interpretar las palabras. ¿Cómo interpretas una palabra? Hay gente que cree en Dios. Note, pero no le cree a Dios. ¿Se recuerda? Santiago habla de que los demonios también creen en Dios. Bueno, los ateos están peor que los demonios, porque los demonios pues no son ateos y creen en Dios. Ahora, cuando hablamos de cuestión de semántica, es las palabras que se usan. Abraham le creyó, como dice aquí, creyó a Dios lo que había hablado. Y como estamos estudiando los miércoles, esta es la palabra de Dios. Nuestra parte es conocerla para afianzar nuestra fe creyendo lo que Dios dice. Pero cuando su estudio, su lectura es muy superficial, no está captando la esencia de lo que Dios dice en su palabra. Por eso, aquí en el versículo 6, creyó a Dios. Dice, le fue contado por justicia. Es la palabra que quiero definir ahora en esto. Le fue contada, le fue acreditada, le fue atribuida como justicia. Cuando van las cartas de Pablo, como 1 Corintios, dice que la justicia de Cristo le es imputada al pecador. Aquí hay un conflicto, mi justicia y la justicia de Dios. Los invito para que vayan a Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Sí lo tienen? El capítulo 4, desde el versículo 21 al 28, habla en estos pasajes la justificación o la justicia de Dios. La describe, pero mire el 28 dice, esta es la conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, o sea, nosotros? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno,
y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él justifica. Los que practicaron este rito o los que no lo hicieron, es el mismo Dios que los va a justificar. Y ya entra estoy leyendo el capítulo 3, versículo 30. Ahora el capítulo 4 entra en el terreno de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, Dios tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Otra vez Génesis 15:6 y Gálatas 3:6. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hasta ahí habla de Abraham, ya después sigue con Moisés. Si tú vas a trabajar, es obvio que el día viernes te den un cheque. Has trabajado y lo mereces. Pero qué bonito sería que no fueras a trabajar y nomás el viernes fueras a recoger tu cheque. ¿No sería mejor eso? Bueno, ni tendrías que ir, ahora te lo hacen directo ¿cómo? Direct deposit, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú no has trabajado nada, pero Dios te lo está contando como justicia. Tú no trabajaste nada, pero está diciendo que eres justo. No fuiste a trabajar, sin embargo te dan tu cheque el día viernes. Qué bueno sería para el mundo laboral. Es lo que está presentando aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo puede? Dice, le es contada, acreditada, atribuida como justicia. De la misma manera, cualquier persona que pone su fe en Dios, toda la justicia de Dios se agrega al creyente. Por eso Abraham llegó a ser, a los ojos de Dios, tan justo. No es una blasfemia ni es una herejía, tan justo como Dios. Escucha. Abraham llegó a ser tan justo como Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Dios le contó, le atribuyó su propia justicia. Esto es interesante, porque Dios exige una justicia perfecta y Él mismo la provee. Porque no la podemos proveer nosotros. Su justicia, para proveer esa justicia que demanda Dios, tiene que ser perfecta. ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede. Entonces, Él mismo provee una justicia. Por eso le llama, mira, Filipenses 3. Pablo, el anhelo de su corazón. Filipenses capítulo 3. Ahí adelante de Gálatas. Capítulo 3. No tiene mucho que hablamos sobre esto. El apóstol Pablo, con todo lo que tenía, sus credenciales, las tiró a la basura. Y mira lo que dice el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo no quiero nada que tenga que ver conmigo. Todo está centrado en la persona de Cristo. Por eso, cuando nosotros comprendemos esta enseñanza, trae mucha paz al corazón. Porque constante viene la culpabilidad a nosotros como pecadores. Porque siempre estamos tratando de ganar el favor de Dios, cuando Él ya lo ha hecho por nosotros. Esto es la justicia
de Dios. No es a causa de una obra que hizo Abraham, como decían los judaizantes. Y la mayoría de los judíos de esa época ya habían pervertido la relación entre la circuncisión y la salvación. No sabían como hay muchos cristianos ahora. Pregúntales a algunos que van a las congregaciones, ¿y cuándo fuiste salvo? Y todos señalan cuando se bautizaron. Les decimos que se bauticen a los que no son bautizados y dicen, no, es que cuando uno se bautiza es una cosa seria. Oh, sí, eso es una cosa seria. Eso no es un juego. O sea, decidieron seguir a Cristo, según ellos aceptaron a Cristo, eso no fue serio. Ah, pero si se bautizan, eso es una cosa seria. ¿Ven que no es congruente? No entienden la salvación. Están atribuyendo cierto mérito a la ceremonia. Son salvos cuando se bautizaron. Dios dice, no. Fuiste salvo o fuiste justificado cuando pusiste tu fe en Cristo. Cuando aceptaste la justicia de Dios. Es cuando fuiste salvo. El agua no es nomás una evidencia externa. La circuncisión ya fue en mi corazón. La otra física es solamente una evidencia externa de lo que ya aconteció. Por eso Pablo mira Gálatas 6, lo que dice, hablando de este tema. Como que lo noto, Pablo ya está muy molesto, ya desde el principio lo miramos. 6:15. Es como una conclusión, como diciendo, ya basta, cállese. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No vale una ni la otra. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a estos, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Basta, ya cállense judaizantes con su doctrina que están tratando de introducir. Ni la circuncisión ni el bautismo te salvan ni contribuyen a tu salvación, porque solo Cristo salva. Solo Él. Y aquí lo explica Pablo. Miren Romanos 2. Con todo lo que están oyendo van a salir bien circuncidados, Esa palabra les va a dar mucha vuelta en la cabeza. 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, que se sometió a esta ceremonia de circuncisión, dice el 28. No, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, este será un problema muy difícil hasta ahora, sigue afectando a la iglesia. Versículo 7 ahora, Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Miren, nosotros somos de Abraham entonces, porque son los que son de fe. Los judíos que no tienen fe en el Señor Jesucristo no son verdaderos hijos de Abraham, mientras que los gentiles que creen en Él, o sea, en Cristo, sí lo son. Sí lo somos. No genéticamente o étnicamente, sino espiritualmente. Entonces, por eso es muy importante entender la persona en este caso, de Abraham, cómo fue justificado. Debido a su fe en Dios, Abraham fue considerado justo ante Dios y por lo tanto aceptable a Dios, basado solamente en su gracia. Terminamos el último versículo, el 9, Gálatas 3:9.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es lo que dice el versículo 7 también, los que son de fe. El 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese es el resultado. Por último, son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ser bendecido significa ser el recipiente de todo lo que el amor, la gracia y la misericordia divinos otorga a aquel que pone su fe en Cristo. Mira nada más. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres el recipiente donde Dios ha vertido todo su amor, toda su gracia y toda su misericordia. Por eso Efesios, aquí adelantito de Gálatas, mira el capítulo 1, ahí adelante de Gálatas 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, pretérito, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya fuimos bendecidos. No esperamos ser bendecidos, ya fuimos bendecidos. Y mira las bendiciones que enumera ahí, el 4, nos escogió. Verso 5, nos predestinó. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Esos que se sienten mal dicen, es que mi autoestima, ya quieren ser psicólogos, mi autoestima está muy bajo, nadie me quiere. Bueno, ya te aceptó Dios, de todas maneras, no te preocupes. 7, en quien tenemos redención en su sangre. Tenemos perdón de pecados. Verso 13, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendecidos. Somos los recipientes de todo el amor, toda la gracia y la misericordia Dios ha derramado o vertido sobre los hijos de Dios. Gloria a Dios por Cristo. Ve, estamos hablando de Abraham para que ponga usted a un lado esas cosas, para que nada más se quede con Cristo. Ese es el punto. Todo lo de Cristo me lo ha dado a mí. Usted sabe la correspondencia que le llega en la casa, especialmente los jovencitos que están comenzando en la vida, se ponen felices. Papi, me llegó una de crédito preaprobado. Ya voy a tener crédito. ¿No? Como si fuera la gran cosa, ¿no? Pero los jovencitos se emocionan con eso, ¿no? Como el niño que le dan la paleta, con eso se ríe y se goza. Bueno, los jóvenes hacen lo mismo. Crédito preaprobado. Aceptación inmediata. ¿Sabe lo que está pasando con esto? Es que alguien está asumiendo, es el banco, su confiabilidad para pagar sus deudas. El banco está diciendo, tú eres confiable, te voy a dar crédito porque vas a pagar tus deudas. La aplicación de la escritura es, el padre asume que alguien es confiable para pagar mi deuda. El padre está asumiendo que alguien con mayúscula es confiable para pagar mi deuda. ¿Quién es? Cristo otra vez. Por eso Hebreos 7 habla de que Cristo es fiador. Es el cosainer, 7:22 de Hebreos. Fiador de un mejor pacto. Él está respondiendo por mí. Yo no puedo pagar, pero Él es el fiador. Mejor pacto, mejor arreglo que ha hecho Dios conmigo. Entonces, cuando tú miras esto, qué maravilla es. Dejas de luchar por ganar tu salvación y descansas, reposas completamente en la obra de Cristo. Por eso decimos que somos salvos.
Y la gente no nos entiende, dice que somos soberbios. Gente que me manda mensajes así, a ver, dice, ¿quién es? A ver, ¿quién se atreve que levante la mano que salgo? Porque escribí sobre un tema sobre eso. Que somos soberbios, arrogantes porque pensamos que somos salvos. Pues digan lo que quieran, yo descanso en Cristo y Él es mi fiador de este mejor pacto. Descanso absolutamente en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. No tengo nada para ganar el favor de Dios. Pero la obra de Cristo me garantiza acceso al Padre y la bendición del Padre. Por eso cuando oramos en el nombre, en los méritos, la obra de Cristo es la que está en medio. Tu salvación también es debido a eso, a la obra de Cristo. Así que olvídate de buscar agradar a Dios con tus obras para ganar el favor de Él. Claro que ahora ya tenemos la salvación, vivimos de una manera que honramos y buscamos agradar a Dios, pero no para salvarnos, es porque ya tenemos la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu iglesia aquí tenga claridad, la precisión de cómo somos justificados, Señor. No son ceremonias, no es la circuncisión, no es el bautismo. Como dice Romanos 3, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia que es por la fe en Cristo. Padre, es lo único que tenemos. Estamos totalmente desamparados para ofrecerte algo que te agrade, Señor. Pero cuando Cristo, nuestro bendito Salvador, ahí está en medio como el fiador, como el intercesor, el abogado, el mediador, Señor, todo está garantizado para nosotros, Señor. Porque Él murió, fue sepultado, pero resucitó, ascendió a los cielos y ahora mismo está intercediendo por su iglesia, Señor. Qué gran bendición tenemos tus hijos. Por todo ello, gloria a tu nombre, Padre. Y ayúdanos, Señor, a comprenderlo de esta manera, Señor. Y cuando tengamos ya nuestro entendimiento bien claro sobre cómo se operó la salvación en nosotros, nuestras vidas estarán dedicadas totalmente a ti para tu gloria, Señor. Que habremos de querer vivir para ti solamente. Muchas gracias, Padre, en esta hora. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo.